El Evangelio en un tratado. Un espacio de reflexión destinado a difundir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de la exposición de extractos de sermones puritanos y reformados del ayer y del hoy. Deseamos que Dios le bendiga. Soli Deo Gloria. La Confesión belga del año 1561 contiene 37 artículos, los cuales son un resumen conveniente de la fe presbiteriana. Si tuviésemos que coger alguno de ellos que expresasen claramente la obra concluida de nuestro Señor Jesucristo, bien podríamos seleccionar el artículo 20, 21, 22 y 23. Estos artículos nos hablan acerca del objeto y el propósito de la redención, la satisfacción lograda por Cristo a través de su obra expiatoria y la justificación por la sola fe en Cristo. Leamos el artículo 20. Creemos que Dios, quien es perfectamente misericordioso y justo, envió a su Hijo para asumir la naturaleza en la cual la desobediencia fue cometida, para hacer satisfacción en la misma y para llevar el castigo del pecado mediante su más amarga pasión y muerte. Por lo tanto, Dios manifestó su justicia contra su Hijo cuando puso sobre él nuestras iniquidades y derramó su misericordia y bondad sobre nosotros, que éramos culpables y dignos de condenación, por su puro y perfecto amor, dando su Hijo a la muerte por nosotros y resucitándolo para nuestra justificación, para que a través de él obtengamos la inmortalidad y vida eterna. Artículo 21. Creemos que Jesucristo fue ordenado con un juramento para ser el sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec y que se ha presentado ante el Padre por nosotros para apaciguar su ira con su plena satisfacción, ofreciéndose a sí mismo sobre el madero de la cruz y derramando su preciosa sangre para expiar nuestros pecados, tal como lo habían predicho los profetas, porque escrito está: Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Como cordero fue llevado al matadero y contado con los transgresores y condenado por Poncio Pilato como malhechor, aunque primero lo declaró inocente. Por tanto, devolvió aquello que no robó y sufrió el justo por los injustos, tanto en su cuerpo como en su alma, sintiendo el terrible castigo que merecían nuestros pecados, de tal manera que su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Exclamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sufrió todo esto por la remisión de nuestros pecados. Por tanto, decimos justamente con el apóstol Pablo que nada nos proponemos saber excepto a Jesucristo y a este crucificado, y que estimamos como perdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, el Señor, en cuyas heridas encontramos todo tipo de consuelo. Tampoco es necesario buscar o inventar ningún otro medio de reconciliación con Dios que este único sacrificio, ofrecido solo una vez, por el cual los creyentes son hechos perfectos para siempre. Esta es también la razón por la cual fue llamado Jesús por el ángel de Dios, esto es, Salvador, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Artículo 22. Creemos que para alcanzar el verdadero conocimiento de este gran misterio, el Espíritu Santo enciende en nuestros corazones una fe verdadera, la cual abraza a Jesucristo con todos sus méritos y se apropia de Él, y no busca nada más fuera de Él, porque es necesario que, o bien, todas las cosas que son requeridas para nuestra salvación no estén en Jesucristo, o bien, si todas las cosas están en Él, que entonces los que poseen a Jesucristo por la fe tengan una salvación completa en Él,
y por tanto, que alguien afirme que Cristo no es suficiente, sino que se requiere algo además de Él, sería una grave blasfemia, pues está concluyendo que Cristo no es más que un Salvador a medias. Por eso, decimos juntamente con Pablo que somos justificados por la fe sola o por la fe sin obras. Sin embargo, para hablar más claramente, no queremos decir que la fe en sí misma nos justifica, ya que es solo un instrumento con el que abrazamos a Cristo, nuestra justicia. Pero Jesucristo, imputándonos todos los méritos suyos y tantas obras santas que ha hecho por nosotros y en nuestro lugar, en nuestra justicia. Y la fe es un instrumento que nos mantiene en comunión con Él en todos sus beneficios, los cuales, al llegar a ser nuestros, son más que suficientes para absolvernos de nuestros pecados. Artículo 23. Creemos que nuestra salvación consiste en la remisión de nuestros pecados por causa de Jesucristo y que en eso está implícita nuestra justicia ante Dios. Como David y Pablo nos enseñan, declarando que bienaventurado es aquel hombre al que Dios le atribuye justicia sin obras. Y el mismo apóstol dice que somos justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y por eso siempre mantenemos este fundamento, atribuyendo toda la gloria a Dios, humillándonos ante Él y reconociendo que somos tal como realmente somos, sin presumir de confiar en nada en nosotros mismos o en ningún mérito nuestro, confiando y descansando solo en la obediencia de Cristo crucificado, que se vuelve nuestra cuando creemos en Él. Esto es suficiente para cubrir todas nuestras iniquidades y darnos confianza para acercarnos a Dios, liberando la conciencia del miedo, del terror y del temor, sin seguir el ejemplo de nuestro primer padre, Adán, quien temblando intentó cubrirse con hojas de higuera. Y ciertamente, si tuviéramos que compadecer ante Dios confiando en nosotros mismos o en cualquier otra criatura, aunque sea un poco, ¡ay de nosotros! Seríamos consumidos. Por tanto, es necesario que cada uno ore con David: «Oh Señor, no entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ningún viviente». El Evangelio en un tratado. Un espacio de reflexión destinado a difundir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de la exposición de extractos de sermones puritanos y reformados del ayer y del hoy. Deseamos que Dios le bendiga. Soli Deo Gloria.